soy Mar Masó, la persona al frente de Esencia Montessori. Soy guía y formadora Montessori y disciplina positiva, además de terapeuta y orientadora de psicología adleriana. Te quiero dar la bienvenida al canal de Esencia Montessori y hoy quiero hablarte sobre qué es el método Montessori. El método Montessori se basa en la idea de que los niños aprenden de una forma natural si se les permite seguir sus instintos. En un ambiente Montessori habrá, por una parte, libertad de movimiento, por otra parte, libertad de elección de aquello con lo que los niños desean trabajar, dentro de un abanico de posibilidades, porque el ambiente va a estar previamente preparado para satisfacer sus necesidades, tanto físicas como psicológicas. Además, en este ambiente Montessori habrá personal con formación Montessori. La diferencia entre una maestra de una escuela tradicional y una guía Montessori, que es como nos hacemos llamar a los acompañantes que estamos en un aula Montessori, es el rol que ocupa dentro del ambiente. En la educación tradicional es la maestra el punto focal donde los niños que están sentados la atienden y prestan su atención. Se concibe a la maestra como la persona que tiene el conocimiento y tiene que transmitirlo a todos sus alumnos. En el método Montessori es a la inversa. Lo que hacemos es creamos un espacio adecuado que llamamos ambiente preparado a partir de las observaciones y la intuición de qué es lo que les va a motivar a los niños. Y entonces es cuando los niños pueden moverse por el ambiente, pueden elegir la actividad dentro de un abanico de posibilidades, la actividad con la que desean trabajar y pueden libremente ponerse a trabajar con esa actividad. Y el rol del adulto es el de acompañante, el de guía que guía a los niños por el ambiente y le hace las presentaciones de los materiales para que ellos vean un ejemplo de utilización de esos materiales. Y a partir de ahí tienen una cierta libertad de trabajo con esos materiales, es decir, que nosotros le hacemos la presentación de una manera determinada y ellos van a observar cómo le hemos hecho la presentación, pero para llegar de A a B no siempre hay un único camino. Ellos van a poder probar cuál es el camino que más les conviene, cuál es el camino para ir probando y llegar también al mismo resultado. Se concibe el error como parte del proceso de aprendizaje. Es por eso por lo que ellos pueden ir probando. Al ir probando, ir equivocándose muchas veces, ir probando de nuevo, no llegan a desarrollar ese miedo paralizante a hacer las cosas mal. Y entonces lo conciben como algo natural, algo que forma parte del desarrollo y del proceso de aprendizaje. Esto son las propias actividades o materiales Montessori las que se lo van a decir al niño, no es el adulto el que tiene que corregir, porque los materiales tienen una cosa que se llama control de error. El control de error quiere decir que es el propio material el que le va a indicar al niño o la niña si lo ha hecho correctamente o no lo ha hecho correctamente la actividad, y no lo van a percibir como algo negativo o algo a lo que tengan que temer, sino simplemente de una manera natural. Entonces, la diferencia entre el rol del adulto en una escuela tradicional es esa. El adulto es el que transmite los conocimientos y todos tienen que atenderle, además, a la misma vez y de la misma manera. En el método Montessori, el ambiente va a permitir que ellos puedan elegir cada uno la tarea que quiere realizar en cada momento. Y la guía Montessori es la que va a acompañar a los niños haciendo las presentaciones a unos, a otros, ayudando a unos o a otros en su propio desarrollo. Dentro del aula también tenemos otra figura que es la de asistente Montessori. Hay una guía Montessori por aula y suele haber una o media, por decirlo de alguna manera. Es decir, puede haber un asistente en cada aula o un asistente común para 2 o 3 aulas, dependiendo también de la cantidad de niños que haga y el centro, los recursos que disponga el centro. Vale, entonces, el asistente Montessori acompaña emocionalmente a los niños. Si es un centro bilingüe, normalmente una de las figuras habla en un idioma y la otra figura de referencia del aula habla en el otro idioma. Por lo tanto, las presentaciones, por ejemplo, si una habla castellano y la otra habla en inglés, pues las presentaciones de vocabulario y todo lo referente de inglés, pues es la de inglés, aunque sea el asistente Montessori. Y esta persona también lee cuentos, ayuda emocionalmente a los niños con la gestión de sus propias emociones o la gestión de los conflictos de la forma más respetuosa posible.
y ese es el rol del adulto en el aula, a diferencia de la maestra tradicional, que por supuesto también acompaña emocionalmente a los niños, pero es como más autoritaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que está más presente en todo momento, como que todos los niños la tienen que atender y es la que le dice a los niños lo que tienen que hacer, cómo hacerlo y en cada momento. Hay poco margen de maniobra. En Montessori la libertad a la hora de trabajar es mucho más amplia, pero no se trata de una educación sin límites, completamente libre, entendida la libertad como libertinaje, no. O sea, en Montessori sí que hay normas, sí que hay límites, sí que hay una rutina, sí que hay unas pautas, todo eso sí. Lo que pasa es que la forma de transmitirla a los niños se hace idealmente desde la disciplina positiva, es decir, la combinación entre Montessori y disciplina positiva es perfecta y ambas metodologías juntas hacen que el trabajo con los niños en el día a día sea de lo más armonioso posible. Primera, porque los niños cuando llegan a clase ya están motivados, esperando a ver de todas las posibilidades qué es lo que voy a centrar mi atención hoy, qué es el nuevo reto al que me voy a enfrentar. ¿Por qué? Porque a los niños y a los adultos, a todos nos gustan los retos. Retarnos es algo emocionante. El cerebro busca el placer y el placer viene porque nos enfrentamos a retos con una alta probabilidad de ser alcanzados y cuando los logramos, eso nos hace sentir muy bien, nos hace sentir orgullosos de nosotros mismos y el cerebro segrega dopamina y le gusta, siente placer. Y por eso los niños ya llegan a clase con esa predisposición a aprender, a retarse, a ver qué de nuevo hay hoy para mí en esta aula. Y entonces ya tienen esa predisposición a explorar, ¿vale? Entonces, en un aula Montessori, como pueden decidir qué quieren hacer, van a estar más interesados en explorar que en, entre comillas, fastidiar a sus compañeros. Muchas de mis alumnas, alumnos y alumnas, suelo decir alumnas porque la mayoría, por no decir 9 de cada 10, son mujeres. En infantil somos más las mujeres. Bueno, entonces, la forma de funcionar en el aula, los niños ya vienen predispuestos a trabajar. ¿Por qué decimos trabajar? ¿Cuál es la diferencia entre juego y trabajo? El juego es la estrategia de aprendizaje en el aula, en un aula Montessori, por supuesto, pero para que los niños se sientan más importantes, para favorecer el sentimiento de pertenencia y contribución, en este caso más la contribución, es cuando les decimos es vuestro momento para trabajar. Entonces ellos ya saben, los niños ya saben qué es trabajar, cuán importante es trabajar, porque por ejemplo desde bien pequeñitos los papás ya les habrán dicho, ay cariño, es que me tengo que ir a trabajar, te tienes que quedar con el abuelito, con la abuelita, con tu tío, o te tienes que ir a la escuela infantil porque nos tenemos que ir a trabajar los papás. Entonces ellos ya saben lo importante que es trabajar y el hecho de que cuando lleguen a clase también hay un momento, porque no todo el tiempo que están en clase, sino que es una franja horaria en la que ellos también pueden trabajar con los materiales Montessori. Entonces ellos se sienten más importantes, wow, yo también trabajo, ¿no? Entonces es como que se lo toman de otra manera, le ponen todavía más ganas y más entusiasmo. Y decimos que el juego es la estrategia de aprendizaje porque cuando jugamos, cuando tenemos libertad de elección, entonces en el ambiente van a haber diferentes propuestas y ellos van a poder tener libertad de elegir cuál es la que quieren explorar en ese momento. Además del tiempo, ellos pueden repetir esa actividad elegida una y otra vez y eso posibilita que lleguen al máximo de perfeccionamiento de la tarea, porque por ejemplo cuando tenemos una ficha en la que hay que hacer algo, se hace una vez y ya se ha terminado. En Montessori eso no sucede. En Montessori todo lo que hacen, cada uno de los movimientos lo van a poder repetir una y otra vez, y así es como se aprende, a base de repetir y repetir. Y después la libertad del tiempo, pueden repetirlo una y otra vez, por lo tanto la libertad del trabajo, o sea, lo pueden hacer de una manera o de otra, siempre y cuando estén respetando el material y la concentración de los compañeros, es decir, no estamos haciendo ruidos o moviéndonos por la clase e impidiendo que los demás compañeros se concentren en la tarea que están realizando en ese momento. Van a poder elegir la forma en la que pueden trabajar.
y el tiempo que van a estar en esa tarea, ¿vale? Entonces, por eso decimos que el juego es la estrategia de aprendizaje en el aula. Y además que les gusta, que se divierte. Y eso lo sabemos seguro porque al tener formación Montessori vamos a ver cuáles son las necesidades, vamos a poder observar cuáles son las necesidades de todos los niños en cada momento y crear un ambiente preparado con unas propuestas de actividades que sabemos seguro que les van a interesar. ¿Y por qué? Porque van a resultar un reto alcanzable para ellos. Y los vamos a ver que llegan a clase ya y están deseando ponerse a trabajar, ¿vale? Esa es la idea del método Montessori. Tener en cuenta que el método Montessori tiene como 3 pilares fundamentales. Imaginémonos una pirámide dividida en 3 partes. La parte de abajo es la más ancha, la más grande. Esto es lo que le he denominado filosofía Montessori, que junto con la disciplina positiva es lo más importante del método Montessori. Sería como casi todo, ¿vale? Es el chip del adulto, la forma de moverse en un ambiente. Es decir, alguien que no tenga formación ni Montessori ni disciplina positiva, la ponen en un ambiente Montessori en la que el ambiente esté perfectamente preparado con los materiales Montessori ordenados y colocados de manera adecuada. Si esa persona no tiene esa formación, no va a saber manejarse y va a decir, el método Montessori no funciona, mira, estoy en el aula, estoy poniendo todas mis ganas y tenemos el ambiente preparado de los materiales, pero los niños no los manejo bien, no funciona el método Montessori. Y eso es porque es el adulto el que le falta la preparación, el que le faltan las herramientas, el que le falta comprender, hacer una mirada interna para reevaluar muchas de las prácticas que se suelen llevar a cabo en la educación tradicional y luego cambiar la mirada hacia la infancia, ¿vale? El hecho de ver a los niños qué necesitan en cada momento y permitirlo. Está claro que hay límites que no se pueden sobrepasar, pero el cómo poner esos límites desde el cariño y desde la firmeza amable es lo que va a hacer la diferencia, la forma de hablarles. ¿Y qué forma? Es una manera alentadora, que de nuestras palabras perciban confianza, que perciban que ellos pueden, son capaces de hacerlo, que nosotros confiamos en ellos y que se sientan capaces y además, aunque no lo hagan bien, no pasa nada porque del error se aprende, ¿vale? Que nosotros vamos a estar ahí acompañándolos en sus emociones, sean cuales sean, a comprenderlas y a gestionarlas adecuadamente. Entonces, eso sería lo más importante. Después tendríamos como segundo pilar, que también es muy importante, pero es un poco menos importante, que sería el ambiente preparado. Ambiente preparado, todas las pedagogías conocidas como pedagogías alternativas adecúan el ambiente para prepararlo de acuerdo a la metodología en cuestión. Entonces, el método Montessori pues lo adapta de una manera determinada, poniendo mobiliario tamaño infantil, estanterías con los materiales colocados encima de esas estanterías. Organizamos el ambiente en diferentes áreas. Por ejemplo, en infantil, las áreas Montessori son vida práctica, que es la más importante, sensorial, que en el área sensorial tendríamos materiales prematemáticos para que comprendan conceptos matemáticos, pero de una manera manipulativa, antes incluso de saber que están aprendiendo matemáticas. Por ejemplo, diámetros, alturas, longitudes, pesos, volúmenes, etc. Todo eso se trabaja desde el área de sensorial con unos materiales concebidos para ellos, son materiales Montessori específicos para potenciar, por una parte, el aprendizaje prematemático y por otra parte potenciar todos los sentidos, porque también tenemos una serie de materiales que van a hacer eso, potenciar y reforzar todos los sentidos, el olfato, la vista, el gusto, el oído. ¿Cuáles son? Los 5 sentidos y además el sentido estereognóstico, ¿vale? Vista, olfato, gusto, oído, el tacto, que se me había olvidado, y el sentido estereognóstico, que es aquel mediante el cual somos capaces de reconocer objetos, por ejemplo, que estén dentro de un saquito, cuando metemos la mano. Solo con meter la mano sabemos qué objeto tenemos en la mano sin mirarlo, sin olerlo, sin escucharlo y sin saborearlo, ¿vale? Bueno, pues estos son los sentidos que se potencian desde el área sensorial. Luego tenemos también, aparte de vida práctica sensorial, tenemos el área del lenguaje, el área de matemáticas y el área de educación cósmica.
Esto de educación cósmica también se conoce como cultura general, ¿no? Es decir, todo aquello que queremos trabajar de una forma muy similar al aprendizaje basado en proyectos estaría en el área de educación cósmica. Y aparte de esas 5 áreas, pues tendríamos que tener, pues por ejemplo, el área de lectura, el área de, yo lo llamo zona de la calma. Hay quien también utiliza la zona de la paz. Esto dependiendo de las edades de las que estemos hablando, dentro del grupo de 0 a 6 años. Área de zona de la calma, la zona de la paz o mesa de la paz, sillas de la paz, cada uno lo llama de una manera, es el lugar al que acudimos de forma voluntaria a resolver nuestros conflictos. Esa es la de la paz. La de la calma es a volver a ese estado de calma y tranquilidad que por algún motivo hemos perdido. Y también se recomienda, en algunas visiones de la educación Montessori, se recomienda también tener una zona de juego libre y juego simbólico. Hay otra visión dentro de la educación Montessori que no pone área de juego dentro del aula, ¿vale? Aquí hay un poquito de disparidad de opiniones. Mi opinión personal es que infantil, los niños de hoy en día no están jugando tanto como cuando el método Montessori se empezó a utilizar o se desarrolló. Y hoy en día sí que veo muy enriquecedor que los niños puedan jugar entre ellos de una forma simbólica o de una forma más individual, pero con material desestructurado. ¿Qué más tendríamos dentro del aula? La zona de la calma, la zona de la paz, la zona de juego, la zona de lectura y luego las 5 áreas Montessori que os he comentado, además de ser espacios más abiertos. Porque no tenemos una mesa por niño, tenemos la mitad de mesas que niños tenemos y el resto lo suplimos con alfombras de trabajo, que son una serie de alfombras que están enrolladas y colocadas en una zona del aula y los niños eligen si quieren trabajar después de haber elegido el material que estará contenido en cajas, bandejas, cestas o lo que sea a su libre disposición. Una vez lo han elegido y caminan por el aula, pueden buscar la mesa o la alfombra de trabajo que en la que quieran practicar esa actividad. Entonces las alfombras de trabajo ellos las eligen, las extienden, trabajan encima y luego guardan el material y guardan la alfombra de trabajo de nuevo en su lugar. Y entonces tenemos espacios más amplios para actividades grupales o para trabajo en suelo. A los niños infantiles les encanta trabajar en suelo y además se trabaja de diferentes maneras, ¿no? El hecho de trabajar en el suelo o trabajar en mesa, pues se refuerzan diferentes conceptos, diferentes habilidades. Vale, además no utilizamos ni premios ni castigos. Los castigos está claro, ¿por qué? No creo que haga falta que profundizar en esto, o sea, tampoco utilizamos el rincón de pensar, ¿vale? Para nada, tenemos una zona de la calma y gestionamos los conflictos desde la disciplina positiva, al menos en mi visión es que la disciplina positiva nos ayuda muchísimo a comprender las necesidades de los niños y a resolver los conflictos de una forma firme y amable al mismo tiempo, respetuosa para todos. Y además de la resolución de los conflictos dentro del aula, en el día a día lo que van a hacer los niños es en una parte del día trabajar de forma lo más autónoma posible dentro de lo que es el trabajo Montessori, el tiempo destinado a trabajo Montessori, y el resto del tiempo también van a estar libremente utilizando la zona de juego o bien haciendo actividades grupales de una forma más dirigida, ¿no? Vamos a buscar 2 momentos del día. En un momento del día utilizaremos actividades más dirigidas y otras libertad en cuanto a la utilización de los materiales. Y volviendo a hablar de los premios y castigos, está claro que los castigos no se utilizan y los premios tampoco. ¿Por qué no se utilizan los premios? Porque tienden a llevar a los niños a hacer o no hacer algo en busca de una recompensa o una recompensa por parte del adulto, que sería el premio, o por miedo a las represalias, que serían los castigos. Es por eso por lo que no se utilizan premios y castigos. ¿Qué serían premios? Pues está claro que los regalos materiales son premios, las promesas de llevarlos a diferentes sitios, eso suele ser más en casa, ¿vale? Si te portas bien, te llevaré al parque, si sacas buenas notas, te llevaré a Euro Disney, que son cuando sean más mayores, ¿no? Y también los premios son nuestra forma de premiarles con la voz. Por ejemplo, el típico "muy bien", ¿vale? Entonces, claro,
Aquí hay un poco de discrepancia. Aquí siempre me preguntan cuando estoy dando una charla, suele haber silencio y en el momento que explico esto, siempre hay alguien que levanta la mano, empieza a haber murmullo, ¿cómo que no decís muy bien? ¿Vale? A ver, el muy bien es como una especie de alabanza, es como un dulce, ¿vale? Un bombón de vez en cuando sienta bien, pero no podemos basar la alimentación en bombones, ¿vale? Entonces, el decir muy bien es como yo como adulto estoy evaluando lo que tú has hecho, pero lo que queremos es que ellos tengan espíritu crítico, que ellos sepan saber si lo han hecho bien o no lo han hecho tan bien. La idea es que ellos sean mejores que sí mismos, día tras día, o sea, el instinto de superación, no que sean competitivos con los demás, ¿vale? Entonces, si nosotros como adultos todos hacen una tarea similar, le tenemos que decir muy bien a todos para que sea todo estándar o, ¿sabes? La evaluación cuantitativa es lo que no utilizamos en Montessori. Entonces, el muy bien, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Te estás refiriendo al resultado final de la tarea o al proceso en su totalidad? Si es el proceso en su totalidad, podrías comentar algo al respecto del proceso. ¿Cómo te has sentido realizando esta tarea? ¿Vale? Te noto contento, satisfecho con tu proceso, ¿vale? La idea es esa, que la responsabilidad de la tarea sea suya, que no dependan del otro, ¿vale? Que no dependan del adulto, porque eso crea también dependencia. Dijéramos que si están buscando la aprobación en cada paso que dan de otra persona, la figura de referencia en el aula, en casa sus padres, pero ya de cara a más mayores siempre tendrán que buscar a alguien que les diga si las cosas las hacen bien o no, ¿vale? Entonces, antes de tener que reparar esto de adultos, podemos empezar no creando esa necesidad de pequeños, ¿vale? Entonces, cuando nos vienen, ¿qué te parece? ¿Vale? Nos enseña algo. Le podemos responder con una pregunta. ¿Y a ti qué te parece? ¿Vale? Porque no tiene que ser importante para ellos lo que a nosotros nos parece, ¿vale? Esa es la idea de por qué no utilizamos premios ni castigos. Y bueno, entonces, a modo de resumen, seguro que me he dejado un montón de cosas, por ejemplo, los periodos sensibles, los periodos las etapas de desarrollo, muchísimos conceptos súper importantes que en este vídeo de introducción no voy a entrar en ellos. Simplemente comentar un pequeño resumen de lo que he ido explicando, que es que el método Montessori es un método que no es una moda y que no es un método anticuado, es decir, que es un método que sí que hace 100 años que está en funcionamiento. El 2020 se cumplió el 150 aniversario del nacimiento de María Montessori y este método ha ido evolucionando, ha ido actualizándose día tras día y mejorando todavía más. Es un método que la neurociencia actual está demostrando que de verdad es un método efectivo, porque ahora tenemos la tecnología para estudiar el cerebro. Y el cerebro, poniendo unos electrodos en la cabeza, podemos ver qué áreas del cerebro están activas y cuáles no lo están en cada momento. Entonces se ha demostrado que con una clase magistral, por ejemplo este vídeo que estáis viendo en este momento, estáis utilizando el canal auditivo, me estáis viendo, pero realmente no estoy utilizando un soporte visual como un PowerPoint o una pizarra. Solo estáis utilizando el canal auditivo para los conceptos que os estoy explicando. Entonces solo hay una parte de vuestro cerebro que está activa. Eso quiere decir que no vais a ser capaces de la gran mayoría de cosas que os estoy explicando poderlas retener en vuestra memoria a largo plazo. Sin embargo, si conseguimos que el cerebro se active prácticamente en su totalidad, entonces es cuando el aprendizaje es significativo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues el método Montessori tiene la increíble capacidad de cuando los niños están trabajando con el material Montessori, prácticamente todo su cerebro está activo. ¿Y eso cómo puede ser? Pues porque todo el material o las actividades son manipulativas. Las manos representan un área del cerebro enorme. Cuando estamos aprendiendo a trabajar, la mayoría del cerebro está activo, porque aparte del tacto estamos viendo, estamos oliendo, estamos escuchando. Prácticamente todo el cerebro está activo. Y cuando lo pasamos a activo, cuando intervienen las emociones.
al niño le está emocionando lo que está haciendo. Pues conocemos el método Montessori, sabemos cuál es la secuencia, el por qué, cuáles son los problemas directos e indirectos que se está trabajando cada uno de ellos. Y al conocer a los niños el periodo sensible por el que están, la etapa de desarrollo, todo eso va a hacer que nosotros sepamos cuáles son las propuestas que tenemos que hacer. Y el hecho de que ellos sean los que deciden qué quieren hacer, las emociones ya están ahí, ¿vale? Entonces, material manipulativo, exploración con libertad de uso de ese material durante la exploración libre o el trabajo con ese material y las emociones. Entonces sí que el cerebro está prácticamente todo activo. Y entonces cuando el aprendizaje es más significativo y aquello que aprenden lo recuerdan, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. ¿Vale? Entonces, por eso la neurociencia está diciendo que el método Montessori es uno de los más efectivos del mundo. Entonces, dejemos de lado las creencias de que si este será mejor, el otro será mejor y basémonos en lo que dice la ciencia. La ciencia que dice el método Montessori hoy en día es uno de los mejores, de los más efectivos, de los que además, como trabajamos mucho el aspecto emocional, la gestión emocional de los niños no solo nos quedamos en la parte académica, o sea, ellos van aprendiendo y mejorando la parte académica y además su propia gestión emocional, para crecer niños autónomos, para que sean niños con buena autoestima, con buen autoconcepto, que sepan cooperar, trabajo en equipo, que no sean competitivos con los demás, porque la competencia en edades tan tempranas no es una competencia sana. Se ha demostrado que no es todo lo bueno que se puede creer como se creía antes. La competitividad en edades tempranas es contraproducente. Entonces, cooperan en lugar de competir. Es un método en el que se fomenta mucho lo que es el sentimiento de pertenencia y contribución dentro del grupo, es decir, sentirse queridos o como mínimo aceptados por el resto de los miembros del grupo y además que ellos son importantes, que contribuyen, ¿vale? Todo esto hace que ellos crezcan con habilidades y características para la vida y es un regalo que les podemos hacer para el resto de sus vidas. Entonces decíamos, ambiente preparado, el rol del adulto dentro del aula y todos los materiales Montessori que le ponen la guinda al pastel. O sea, dentro de todas las pedagogías alternativas, Montessori es una de las que tiene los materiales didácticos específicos para trabajar aspectos concretos, es decir, va de cosas lo más concretas posibles y va aumentando el grado de abstracción, ¿vale? Concreto sería, por ejemplo, cosa del 1, el 2 y el 3 con cosas que se tocan y más abstractos, pues por ejemplo las raíces cuadradas, son cosas súper abstractas, ¿vale? Y luego van de cosas de lo más simple a lo más complejo. Vamos poquito a poco, progresivamente, haciéndoles retos cada vez mayores para que todos los días quieran saber un poquito más y practicar aquello que ya saben para demostrarse a sí mismos lo que ya saben, para comprobar que son buenos, que valen, que son capaces y eso haga que ellos crezcan en cuanto a que tengan buena autoestima, que sean cada vez más autosuficientes, que sean capaces de ver por los demás, es decir, que tengan empatía, que tengan una comunicación entre ellos de forma efectiva, que sepan resolver conflictos cada vez con menos intervención del adulto, de una forma respetuosa para todos, o sea, todo lo mejor de lo mejor sería la combinación del método Montessori con la disciplina positiva. Y lo bueno es que se puede adaptar a cualquier tipo de escuela, es decir, que no tiene por qué ser solo el método Montessori o en escuelas Montessori, podemos utilizar en cualquier tipo de escuelas públicas, privadas, concertadas, el enfoque Montessori y adaptarlo a la realidad de cada centro educativo. ¿Por qué? Porque es mejor un poco que nada, ¿vale? Entonces, formémonos en método Montessori y cojamos de ahí lo que podemos adaptar. Si no nos sentimos capaces de empezar con un ambiente súper preparado, con un montón de materiales y demás, vayamos poquito a poco y empecemos por lo fundamental, por el cambio interno dentro de cada uno de nosotros. Si quieres saber más acerca de todo, de los 3 pilares fundamentales o profundizar, porque ya sabes, por ejemplo, de ambientes preparados o ya sabes de lo que es la filosofía Montessori, que es profundizar en los materiales, yo tengo una serie de formaciones, tanto presenciales como
online de profundización dentro de cada uno de esos. Te invito a entrar en www.esenciamontessori.com y ver en qué te puedo ayudar. Y hasta aquí lo que te quería explicar hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos en Instagram, en Facebook o en la web, que tengo un blog también con un montón de recursos que seguro que te pueden resultar de gran utilidad. Espero que te haya gustado este vídeo, dale al like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!